Gracias, Marquitos, por la apertura. Qué linda esta última canción que cantábamos. Dice, en la tormenta solo tú me sostendrás. En la oscuridad solo tu voz me guiará. Y cantábamos, en la tempestad podemos descansar. Y si habrán leído el banner, el web banner que se compartió. El tema de hoy tenía el título de Tu sufrimiento importa. El título y el tema trata sobre el sufrimiento. Y yo creo que puedo hablar en este momento en nombre de todos, en todos los que estamos acá, cuando podemos decir que todos alguna vez hemos pasado por algún sufrimiento, por algún tipo de sufrimiento. Hay muchas formas, hay muchas veces que la vida nos sacude, hay situaciones difíciles que tenemos que atravesar, que nos tocan atravesar en el día a día, de distintas formas, en distintas medidas, pero lo que podemos decir es que nadie se salva. Muchas veces escuchamos testimonios y vemos gente que tuvo que padecer cosas que son realmente fuertes, realmente feas. Y incluso llegamos a pensar cómo una persona puede siquiera resistir, cómo puede una persona resistir tanto dolor. Y los ejemplos sobran. Ahora, cuando pensamos en el dolor y en el sufrimiento, no hace falta pensar mucho tiempo, no hace falta reflexionar mucho para darse cuenta de que el dolor, el sufrimiento, no viene siempre en la misma forma, en el mismo envase. Pero como decíamos antes, por más que se manifieste de forma diferente a cada uno, en cada vida, el dolor es una especie de nivelador universal. Todos pasan por eso. El dolor no discrimina clases sociales. Si bien nuestro primer pensamiento es decir, no, si yo tuviera plata, si yo fuera millonario, sería feliz. Podría tener todo lo que quiero y sería feliz. Sin embargo, la realidad, cuando nos ponemos a observar, es que es completamente distinto. Es abrumadora la cantidad de personas que tienen más dinero de lo cual nosotros podríamos imaginar, que tienen más poder de lo cual nosotros podríamos pensar, y aún así tienen que tomar decisiones fuertes, como por ejemplo terminar con sus vidas, porque no le encuentran ningún tipo de sentido, por más plata que tengan. No pasan la vida entre terapias, entre antidepresivos, porque no pueden llenar el vacío. Personas que uno la ve desde afuera y pareciera que tienen todo, que no les falta nada. Pero evidentemente nadie se salva de esta realidad. Ahora, muchas veces nos podemos preguntar ante tanta aflicción, más que nada en la aflicción cuando lo pensamos en la aflicción de los hijos de Dios, ¿cómo puede tener sentido? ¿Cómo puede tener sentido cuando vemos cristianos que están realmente firmes en su obra, que traen mucho fruto, que tienen una devoción hacia Dios tremenda, con futuros quizás prometedores, y sin embargo Dios muchas veces decide poner un freno, decide cortar, decide llevárselos de este mundo? Cuando hay toda una iglesia orando a Dios por algo, y orando para que algo pase, y sin embargo no pasa. Cuando hay miles y miles de personas en el mundo que le dan la espalda a Dios, que viven su vida sin pensar, sin tener en cuenta a Dios, haciendo cosas realmente feas, que viven una vida, entre comillas, normal, en la cual pareciera que, de vuelta entre comillas, les va bien. Y por otro lado vemos grandes siervos de Dios pasando por problemas muy grandes, muy difíciles, de gran dolor y de gran sufrimiento. Y sabés que muchas veces no le vamos a encontrar una explicación. No vamos a encontrar una explicación a todo lo que Dios permite en la vida de sus hijos. Muchas veces vamos a acudir a Dios preguntándole a Dios ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Sin embargo, muchas de esas veces no vamos a tener
una respuesta. No es fácil. No es fácil no intentar no racionalizar. No es fácil racionalizar tampoco las guerras, el hambre, la hambruna en el mundo, los desastres naturales, las enfermedades, las muertes prematuras. Todas cosas que producen preguntas como ¿por qué? ¿Por qué Dios me permitió esto a mí? ¿Por qué Dios permitió que pase esto en la vida de tal persona? Muchos teólogos se esforzaron en querer responder este dilema, el problema del sufrimiento, pero muchas veces sin satisfacción. Y quizás vos pienses, como muchas personas lo hacen, que Dios tiene alguna especie de obligación en darnos explicaciones, en explicar su conducta como si fuésemos algún tipo de superior en el cual Dios tiene que rendirnos cuenta. Sin embargo, vamos a leer algunos versículos, son varios, los voy a leer de forma rápida, que muestran otra cosa. Dice Proverbios 25:2, la gloria de Dios es encubrir un asunto. Isaías 45:15, verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Eclesiastés 11:5, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer embarazada, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. En Isaías 55:8 y 9, esta lo voy a leer en la versión, la Nueva Biblia de las Américas, dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Es claro que la palabra de Dios nos está diciendo que no tenemos ni un mínimo de capacidad para poder comprender esa mente infinita de Dios, ni la forma que interviene en cada una de nuestras vidas. Y debemos entender que va a haber momentos en nuestras vidas como cristianos cuando las circunstancias quizás no tienen sentido. Cuando, como dice el título del famoso libro, cuando nos parece que lo que Dios hace no tiene sentido. Pensaba, solemos enseñarle muchas veces a los niños, solemos decirlo, que Dios tiene un plan para sus vidas y que ese plan, ¿cómo es? Perfecto, un plan perfecto. Enseñamos que Dios tiene un plan perfecto, que Dios tiene un plan maravilloso para cada vida, lo cual es totalmente cierto, es real. El plan de Dios es perfecto y es maravilloso. Pero quizás lo que no siempre se dice es que ese plan maravilloso no siempre lo vamos a comprender. Y no siempre va a ser lo que nosotros en nuestra voluntad hubiéramos preferido o hubiéramos pensado. Para Nick Bushik, el chico este que no tiene extremidades, el plan maravilloso significó nacer y vivir sin piernas, sin brazos. Para Johnny Tada, significa vivir en una silla de ruedas para siempre. Para otras personas significa una muerte prematura. Significó una muerte prematura. O el desprecio de una sociedad. Vimos en cada país, el domingo de la iglesia perseguida, cada distintos países que no pertenecen al cristianismo. Cuando una persona se convierte, es dejada de lado completamente en su sociedad, en el trabajo, en su familia. Para el profeta Jeremías significó que lo echen, que lo tiren adentro de una cisterna. Y quizás la pregunta que se nos venga a la mente es, ¿qué tiene de maravilloso? ¿Qué tiene de maravilloso? ¿Qué tiene de perfecto esto? Sin embargo, por las Escrituras, como dice en Romanos 8:28, sabemos que el plan de Dios es maravilloso porque finalmente a los que aman a Dios, a los que conforme a su voluntad son llamados, todas las cosas les ayudan a bien. En muchas ocasiones a los creyentes se nos permite atravesar por valles
valles emocionales, valles espirituales, con el propósito de probar nuestra fe, con el propósito de probar la fe. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Y esta decisión de creer cuando no se nos da ningún tipo de prueba, no recibimos respuestas a preguntas, es fundamental. Creer a pesar de eso es fundamental para nuestra relación con el Señor. Hay una frase de Herman Melville que dice: hasta que no entendamos, supera 1000 gozos, nunca entenderemos lo que el cristianismo está tratando de hacernos. Hasta que no entendamos que un dolor supera 1000 gozos, nunca entenderemos lo que el cristianismo está tratando de hacernos. Dios nos guía a través de los tiempos difíciles, a través de los tiempos de prueba, específicamente para cultivar esa confianza y esa dependencia en Él. Hay algo que podemos y que tenemos que estar seguros, los hijos de Dios, y es un punto muy importante en esto, en el dilema quizás del sufrimiento, y es que Dios es soberano. La soberanía de Dios es todopoderosa, es absoluta, pero no siempre la soberanía no siempre la soberanía es predecible desde el punto de vista humano. No, la soberanía de Dios no es lo mismo que haríamos nosotros. Dios tiene la libertad de hacer o de no hacer como en base a lo que le plazca y en la situación que Él quiera hacer, y no está obligado a repetir lo mismo en una situación similar más adelante. Es así que podemos afirmar que Dios soberanamente decide en muchas circunstancias, en muchas situaciones, y como parte de su plan, traer sufrimiento a la vida de varios cristianos, en circunstancias diferentes y con resultados diferentes. Los sufrimientos, las pruebas, las aflicciones, las adversidades, todo esto que podemos vivir están ciertamente bajo el control soberano, bajo el cuidado soberano de Dios, y es algo en lo que podemos descansar. Podemos descansar en que por más de que nosotros mismos no le encontremos un sentido, un significado, a todas aquellas cosas que Dios hace, todas aquellas cosas que Dios permite, tiene un significado. Y aparte de eso, sabemos también que el sufrimiento no es en vano. Ningún sufrimiento que padezca el creyente por Cristo es en vano. Vivir como Cristo y andar como Él anduvo no es algo que es fácil, nunca va a ser fácil. De hecho, en ninguna parte de la Biblia se nos promete que el camino iba a ser fácil, que el camino de la cruz iba a ser algo sencillo. De hecho, todo lo contrario, el camino de la cruz significa lo opuesto. De tomar su cruz hace referencia a esto, a que va a ser difícil, no es fácil. La puerta y el camino angosto hacen referencia a esto. Pero si hay algo que se nos prometió, que sí se nos prometió, es que a pesar de todo lo que vivamos, Cristo dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ahora, dejando un poco de lado esto, pensaba mientras preparaba algún aspecto práctico de cómo podemos prepararnos para ver la obra de Dios detrás del sufrimiento, cuando pasamos por el sufrimiento. Y en primer lugar, vamos a ver que es necesario tener un corazón sensible. Un corazón sensible. Si tenemos un corazón duro, un corazón insensible, eso va a producir que no puedas ver más allá de la prueba. No puedas ver que hay un Dios como gran tejedor, que lo explicaba el material. Él busca personas de corazón tierno para que Él pueda dejar el sello, que Él pueda dejar la marca que quiere dejar en cada una. Tus penas, tus desilusiones son parte del diseño de Dios, porque van a dar forma
a tu corazón y van a dar forma a tu manera de vivir. Es la forma que tiene Dios para perfeccionarnos. Y no solamente tenemos que estar conscientes del sufrimiento y de la realidad del sufrimiento, sino que también tenemos que estar ansiosos por comprender las lecciones que provienen de él. De nada serviría pensar, bueno, estoy pasando por un momento de sufrimiento, esto lo permitió Dios y bueno, habrá que pasarlo. No, hay que estar ansiosos de buscar qué lección proviene de esta situación. Y es necesario tener un corazón en comunión con Dios para poder sobreponerte al dolor. Hay un escritor estadounidense, Calvin Miller se llama, y escribió algo muy interesante sobre cómo actúan en conjunto el sermón que dice o el mensaje con el espíritu. Hablando y habla de respuestas directas, respuestas indirectas ante las necesidades. Y si bien no es mi intención desarrollar ni mucho menos el tema, quiero quedarme con una de las conclusiones que él termina sacando. Él termina diciendo que el sermón existe para señalarnos que tener respuestas no es esencial para vivir. Lo importante es el sentido de la presencia de Dios, es sentir la presencia de Dios, aún en los momentos más oscuros. Y que nuestra necesidad, esta necesidad de preguntar y querer tener todas las explicaciones, nuestra necesidad de obtener respuestas específicas a cada cosa de parte de Dios, se diluye, esa necesidad se diluye en la cuestión mayor del señorío de Cristo. El señorío de Cristo para todos los aspectos de la vida, para cada interrogante. Un corazón en comunión íntima con Dios ayuda a ver a Cristo en el dolor. Ahora, en segundo lugar, es necesario estar fortalecidos en la fe. Después vamos a buscar algunos ejemplos. Primero, un corazón sensible. En segundo lugar, estar fortalecidos en la fe. Si no vemos la prueba con los ojos de la fe, es imposible que podamos atravesarla con la mente, con el pensamiento correcto. Cuando perdemos la fe en una situación es algo gravísimo, porque dejamos de tener esperanza. Cuando vemos la historia de Noé, del diluvio, podemos observar que Dios en su palabra dejó detallada cómo tenía que ser el arca, las medidas, todo específico. Pero hay algo que no menciona, y es acerca de algún tipo de timón, de algún sistema de velas para poder direccionar cómo haría Noé. Noé se enfrentó a esta posibilidad de una inundación catastrófica, fabricando o construyendo una embarcación que no tiene timón. Y ahora la Biblia es un libro de dirección y es un libro de edificación de nuestras vidas. Y también nos enseña que el timón y la vela están bajo el control soberano de Dios. Y que vamos a navegar en aguas tormentosas, porque lo vamos a hacer, entendiendo que debemos simplemente confiar en Él. Ahora, si no tenéis la mente de la fe, todo eso se desmorona, no tiene sentido. Deja de existir un fundamento en la tormenta. Parece que los problemas empiezan a ahogarnos. Si no tenés la mente de la fe, corres el riesgo de cometer algunos errores, como por ejemplo echarle la culpa a Dios. En cambio, una vida de fe y una vida de confianza es una vida de bendición, que puede ver más allá de la prueba, más allá de cualquier impedimento, a través de esa mente entregada al camino que Dios disponga, entregada a la voluntad de Dios. Porque entendemos y sabemos en quién confiamos. ¿Hemos entendido en quién confiamos? Sabemos que nuestro Dios es el Dios todopoderoso que cantábamos, el Dios que tiene el poder para librarnos de cualquier sufrimiento. Él puede sacarte de cualquier sufrimiento y de cualquier situación. Ahora, ¿y si no lo hace? Entonces será lo correcto. Dios no se equivoca.
Lo podemos leer en la Biblia. Dios no se equivoca. Dios no llega tarde. Dios tampoco se olvida de sus hijos. Y respecto a este tema, sobre que no siempre Dios responde nuestras oraciones de la forma que nosotros nos hubiera gustado, por más profundas, por más bien intencionadas que sean, me gustaría leerles una parte de un ensayo de Elizabeth Elliot llamado "A pesar de todo, habremos de encallar". Dice: ¿alguna vez se ha entregado usted de todo corazón a algo, ha orado por ello y ha trabajado en ello lleno de confianza, porque creía que eso era lo que Dios quería que usted hiciera, y finalmente ver que todo quedó encallado? En la historia del viaje de Pablo como prisionero a través del mar Adriático, se nos dice cómo un ángel le dijo a Pablo que no tuviera temor, a pesar de los vientos huracanados, porque Dios les libraría tanto a él como a todos los pasajeros. Entonces Pablo animó a los guardias y a los demás pasajeros con estas palabras de que no iban a morir, pero agregó: pero tenemos que encallar en cierta isla. A pesar de todo habremos de encallar. Pareciera como que el Dios que le prometió librar a esa gente librar a la gente de la muerte, quizás hubiera podido hacer un trabajo mejor, porque los libra de la muerte, pero encallan, tienen que salir nadando, flotando en tablas. La realidad es que no lo hizo así, y tampoco siempre nos librará de la muerte. El cielo no está aquí, está allá. Y ahí termina la cita. Si Dios cumpliera todo lo que nosotros le pedimos en base a nuestro criterio, como si fuera un adivino de esos de las películas, viviríamos prácticamente el cielo aquí, no habría sufrimiento, no habría nada malo que viva el cristiano. Y ahora sí vamos a leer un pasaje en Daniel, en la historia de Sadrac, Mesac y Abednego, en el capítulo 3 de Daniel. Estos tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, quedaron expuestos ante la furia de el rey Nabucodonosor, porque se rehusaban a postrarse, se rehusaban a adorar al ídolo que él había hecho, que él había creado. Entonces fueron amenazados. Los amenazaron de ser echados al horno de fuego, un horno de fuego ardiente. Y vamos a leer cómo respondieron ellos ante la amenaza. En Daniel 3, 17 y 18. Dice: he aquí, esto es cómo respondieron a la amenaza. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Puede librarnos. Pero el 18 dice: y si no lo hace, puede hacerlo, pero si no lo hace, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dios puede salvarnos, y si no lo hace, le serviremos a pesar de todo. Algo similar dice Job. Job dice en un momento: aunque él me matare, en él esperaré. A esto hace referencia. Vamos a leer otro pasaje en Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2:5. Texto muy conocido. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir que hubo en Cristo? Bueno, el versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa entrega total a la voluntad del Señor es lo que Él quiere de su pueblo. Incluso cuando las circunstancias parecieran que se salieron de control, Él puede salvarnos, Él puede salvarnos. Y si no, seguiremos firmes en Él. Ahora permítanme terminar con un pensamiento sobre esta hermosa historia.
cuando estos tres muchachos hebreos, fueron echados al horno de fuego, ellos no sabían que iban a salir del horno sin ningún tipo de sufrimiento, sin ningún tipo de daño. Y mientras ellos pasaban por el fuego, la historia cuenta que dentro del horno el rey se dio cuenta que habían 4 personas y pregunta, ¿no habíamos metido a 3? ¿No eran 3 personas las que habíamos metido en el horno? Y le dijeron que sí. Y sin embargo él veía una cuarta persona. Una cuarta que dice que era semejante al hijo de Dios. Y esta es la más grande promesa que tenemos en la prueba. Y es ese cuarto varón dentro del fuego. Dios nunca nos prometió, Él nunca prometió que no vamos a pasar por el valle. Él nunca dice que no vamos a pasar por valle de sombra de muerte, pero sí nos dejó la promesa de que, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Qué gran promesa que tenemos ante la prueba. Miren, en mi familia sabrán que estamos pasando por un momento quizás complicado, un momento muy difícil. Y como familia solemos tener una costumbre muy linda en las Navidades de cada Navidad alguna persona, nos vamos rotando, tiene que compartir un pensamiento antes de la cena de Navidad. Un pensamiento bíblico, algún tipo devocional. Y el año pasado me tocó a mí. Y recuerdo reflexionar y pensar con respecto al nacimiento de Jesús, cómo Dios se hizo Emmanuel. Dios vino a nacer a este mundo y se hizo Dios con nosotros, se hizo Emmanuel. Era Dios que habitaba en los cielos y pasó a habitar en este mundo, se hizo Dios con nosotros. Y recuerdo pensar con respecto al nacimiento de Jesús y recuerdo compartir que viendo para atrás en ese año complicado e inusual que habíamos pasado, quizás muchas familias, muchas personas podrían mirar para atrás y decir, no, este año Dios no estuvo con nosotros. No, si hubo un año que Dios nos soltó la mano, fue este. Este año Dios se olvidó. Este año Dios se fue, parece que no nos responde. Y sin embargo, algo que coincidimos con toda la familia es que no hubo año en el cual hayamos sentido, o al menos en lo personal, que haya podido sentir la compañía y la presencia de Dios como nunca. Y les aseguro que si algo sentimos en este tiempo aún es que Dios está con nosotros, aunque muchos puedan mirar de afuera y decir, míralo a este que dice que está con Dios y mirá todas las cosas que le pasan. No tiene sentido, no es lógico. Sin embargo, aquellos que lo pasamos, todos los que pasamos pruebas, podemos asegurar de que aún en la prueba es cuando más cerca estamos de Dios y cuando más lo sentimos en nuestro lado. Ahora déjame hacerte una advertencia. Quiero hacer una advertencia. Todas estas promesas que vimos, la mayoría de ellas están contempladas para aquellos que son hijos de Dios. Y no hijos de Dios en el sentido de que Él nos creó, que somos creación de Él, entonces somos todos hijos de Dios, sino en el sentido de haber sido salvados y haber sido adoptados por Dios. Que lejos de ser muchos, lejos de ser todos, dice la Biblia que no solamente no son todos, sino que son pocos. Específicamente dice que son pocos, son los menos, los más son los que se pierden. Y la Biblia enseña que todos somos pecadores, todos nacemos pecadores y enemistados con Dios. Dice el Salmo, vamos a leer Salmo 7. Salmo 7, 11, dice, Dios es juez justo
Y Dios está airado, enojado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Miren, muchos quizás es la primera vez que escuchan de Dios en esta forma. ¿Cómo puede ser esto? Si siempre se dice, no, Dios es amor, ¿cómo podemos mezclar estas dos cosas que escuchamos? ¿Dios no es amor? Sí lo es. Y es en eso que leímos, en lo cual se demuestra su gran amor. Siendo merecedores del castigo eterno, de la muerte y de la condenación, en su gran amor Él ideó un plan para cargar con tus pecados, para poder salvarnos. Y que vos puedas ser salvo. Y ese plan consistió en enviar a su Hijo Jesús a este mundo, como habíamos hablado antes, nacer, que venga a sufrir y que venga a morir en una cruz por vos y por mí. Jesús vino a sufrir. El gran ejemplo de sufrimiento lo tenemos en Jesús. Él es llamado en la Biblia varón de dolores, experimentado en quebranto, angustiado él, afligido, dice el Isaías 53. Dice más adelante que Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. No porque él lo merecía, no porque había hecho algo, no, porque era la gloria, porque era lo que Dios quería, la voluntad de Dios. Y todo eso lo hizo por vos y todo eso lo hizo por mí. Y después de todo lo que vimos, sería un sinsentido que yo me pare acá adelante y empiece a decir que si te arrepentís de tus pecados y si te entregás tu vida a Cristo van a desaparecer los problemas. No tendría sentido. El mensaje entero se dedicó de cómo los cristianos tenemos problemas. Pero te aseguro que va a haber uno más entre las llamas, como dice la canción. Va a haber uno más que esté con vos y va a ser Dios. Y Dios no te va a desamparar. Dios no te va a fallar, Él no falla. Y si esta noche quizás viniste con problemas, quizás los problemas te abruman, quizás no sabes qué hacer con tu vida, quizás estás desesperado, yo te animo a que te entregues a Cristo, que lo busques. Tus problemas no van a desaparecer, eso no lo voy a decir. Pero tu vida y tus sufrimientos van a tener un sentido, van a tener un fundamento que es Dios. Y entregarse a Cristo no es convertirse, entre comillas, por conveniencia. Decir, che, bueno, parece que me conviene. Yo gano el cielo y después, si total la salvación no se pierde, hago la mía. Sigo mi vida normal, soy salvo y hago la mía. Cierra por todos lados. Pero eso es considerar la salvación como un negocio. Eso no es verdadero arrepentimiento. En ese caso vos seguís siendo la prioridad. Te estás convirtiendo porque vos sos la prioridad y decís, bueno, como yo estoy acá arriba, bueno, me conviene, ojo, le hago la jugada a Dios, pareciera ser. Busco a Dios porque me conviene. Yo soy la prioridad. Sin embargo, la verdadera conversión es ponerse en el último de los lugares en tu vida. Es entender lo miserable que somos. Y es entender lo grande y lo grandioso que es Dios. Y que nuestro pecado, ese pecado que tenemos todos, no es un pecado, porque el pecado también, hasta la más mínima falta, es gravísima. No por la misma falta, porque si quizás el ofendido fuera una persona pecadora como nosotros, quizás no sería tan grave, pero el ofendido es Dios. Entonces la más mínima falta es gravísima por la naturaleza del ofendido. Entonces nuestro pecado y tu pecado ofende al Dios Todopoderoso. Por eso es tan grave. Entonces podés entregarte y aceptar a Cristo como tu Salvador y como Señor. Ambas caras de una misma moneda, salvación y señorío de una forma conjunta. Y entonces, por la gloria de Dios, vas a poder disfrutar de su salvación. Ahora vamos a tener una oración.
Vamos a orar y quisiera invitarlos a que reflexionen, a reflexionar, mirar para adentro, analizar. En primer lugar, analizá, ¿tenés a Cristo en tu corazón? Quizás nunca lo aceptaste, es el momento. Quizás tuviste hace tiempo algún momento de emoción, pero que nunca fue algo sincero, nunca fue algo con fruto. Un encuentro con Dios produce cambio. Un encuentro con Dios produce cambio en la vida. Hay cambio en tu vida, hay cambio en tu forma de ver las cosas, en la forma de ver el pecado, en la forma de ver a Dios. Examínate a vos mismo si estás en la fe, como dice la palabra de Dios. No vaya a ser que Satanás te haya estado engañando, como lo ha hecho y lo dice la palabra con muchísimas personas, para evitar un verdadero arrepentimiento. Ahora, si ya tenés a Cristo, la Biblia dice que vas a pasar por pruebas. La Biblia lo dice, lo afirma. Reflexioná, ¿tenés un corazón sensible para que sea moldeado en cada prueba, en cada sufrimiento que Dios manda? ¿Tenés una mente fortalecida en la fe para poder descansar en la voluntad de Dios y entregarte a Él, entregarte a su obra perfecta? Y también, antes de orar, te dejo un comentario de fortaleza, si quizás estás pasando por pruebas. Nada, absolutamente nada que puedas vivir se compara con la bendición del Evangelio, con la bendición de ese sublime Evangelio. Podríamos perder nuestro hogar, perder nuestra familia, nuestra casa, nuestro empleo, podríamos no tener ropa para vestirnos ni comida para saciarnos y aún así tendríamos motivos suficientes para dar gloria y para dar alabanzas a Dios en el Evangelio. Todo lo demás, Dios en su gracia nos lo da de agregado. Y también, déjame decirte que ningún sufrimiento se compara con la gloria que vamos a vivir eternamente ya en el cielo. ¿Tenemos una palabra de oración? Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Padre, porque tenemos a una persona que nos acompaña en el sufrimiento. Gracias, Padre, porque aún siendo pecadores, aún habiéndote fallado, tú ideaste un plan para que podamos ser salvos. Padre, y gracias porque desde que Cristo, tu Hijo, se hizo Emmanuel, Dios con nosotros, podemos contar con la presencia de Dios en nuestras vidas, aún en los momentos más oscuros y en las más grandes pruebas. Padre, te pedimos que cada uno de nosotros pueda tener un corazón sensible a tu palabra, sensible a tu voz, sensible a lo que tú nos quieres decir en cada circunstancia. Padre, que podamos tener una mirada con fe, que podamos depositar nuestra vida de una forma ciega en tu voluntad, sabiendo que tú eres todopoderoso, que tú eres soberano, que tú tienes todo el control, Padre, y sabiendo que tú nunca nos vas a fallar. Padre, pedimos por aquellos que quizás escuchando el mensaje no te tienen todavía como su Salvador, no lo han hecho. Te rogamos por sus almas, Padre, que ellos puedan entender lo urgente de esta decisión. Padre, que cada persona que escuche este mensaje y no lo ha hecho pueda entregarse a ti de una forma real, de una forma verdadera. Padre, te pedimos ahora que sigas bendiciendo este momento que estamos pasando con hermanos, sabiendo que tú nos bendices. Te agradecemos por todo, en nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a terminar con una canción. Voy a pedir a los músicos, que es Mi Roca. Nos vamos a poner de pie y la vamos a cantar. Cantemos pensando en todas esas cosas que estuvimos viendo. Dice, mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz.
de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad, Él sigue siendo rey. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia